La novela. Contexto histórico. Este periodo de la historia coincide en España con la dictadura del general Franco. Tras el golpe de Estado de 1936 se inicia la guerra civil en España, que enfrenta a dos bandos: los nacionales contra el nacional en 1939. Los nacionales se enfrentan a dos bandos: los nacionales contra el gobierno democrático y los republicanos que lo defienden. Con la victoria del bando nacional en 1939 da comienzo la dictadura de Franco, hasta su muerte en 1975. Tras el trauma de una guerra, la población sufre una dura posguerra. Estas duras condiciones comienzan a desaparecer en los años 60 con la llegada del Plan Marshall en la década anterior y los tratados para situar bases militares estadounidenses en España, lo que produce la apertura del régimen exterior. Los años 40, la posguerra. Novela existencial tremendista. Se divide en la narrativa del exilio y la narrativa del interior. La narrativa del exilio. Los autores desterrados añoran la España perdida, aunque la temática es muy variada. Proliferan los libros de memoria y la autobiografía, como La Arboleda Pérdida de Rafael Alberti. Otros autores y sus obras son Max Aub, terminado en B, con Campo francés, Ramón J. Sender, con el conjunto de novelas Crónica de Alba y Réquiem por un campesino español. Francisco Ayala y los usurpadores. Rosa Chacel con Memorias de Leticia Valle y Arturo Barea con La forja de un rebelde. La narrativa del interior. La pérdida de referencias literarias por la muerte de escritores como Unamuno, Valle y el exilio a causa de la pérdida de referencias, y el exilio a causa de la guerra, así como la censura, hace necesario crear una nueva tradición novelística que retoma en la parte narrativa realista de Galdós o Baroja, rompiendo el vanguardismo y la expresión de antes de la guerra. La novela se puede clasificar dentro de tres tendencias: ideológica, realista clásica, de humor y fantasía. Ideológica, auspiciada por el régimen, los vencedores son los buenos y los vencidos los malos. Javier Mariño, entre paréntesis 1943, de Gonzalo Torrente Ballester. La realista clásica. Cuentan la vida de la burguesía con sus valores y comportamientos. El argumento es muy extenso, con una larga sucesión de hechos en un periodo de largo tiempo. Es la llamada novela Río. Mariona Rebull, con 2 L, de 1943, entre paréntesis, de Ignacio Agustí. Y de humor y fantasía que se crean mundos imaginarios para evadirse de una realidad demasiado terrible. El bosque animado, en 1943, de Wenceslao Fernández Flores. Por otro lado, se produce una renovación de la novela con la familia Pascual Duarte de Camilo. Por otro lado, se produce, de Camilo José Cela. Esta obra con influencias de Quevedo y el Lazarillo, pero con un tono más agrio y directo. Inauguró el tremendismo, que se caracteriza por mostrar los aspectos más sórdidos de la realidad de una manera cruda. Otras obras que renuevan la obra en este periodo son Nada, de Carmen Laforet, de Carmen Laforet, eso de otra obra no lo copio, ya está, punto. Los años 50, el realismo social. Cela, La colmena, renueva la novela en este periodo. La obra denuncia la realidad de la sociedad española del momento. Se enmarca en el realismo crítico, ya que no solo muestra la realidad, sino que también la explica y la denuncia. Le siguen a esta renovación Miguel Delibes con El camino, también dentro del realismo crítico. Rafael Sánchez Ferlosio escribe El jarama en la vertiente llamada realismo objetivista, donde el narrador presenta los hechos con objetividad y reproduce los diálogos como personales. Ignacio
Aldecoa, El furgón y la sangre en 1954 y Con el viento solano en 1956. Jesús Fernández Santos, Los Bravos en 1954. Ana María Mature, Pequeño teatro en 1954 y Los hijos muertos en 1959. Carmen Martín Gaite, El Valeriano en 1954 y Entre visillos en 1957. Y Luis Romero con La noria en 1951. Completan las obras fundamentales de esta época. El cuento tiene un gran desarrollo en los años 50. Los años 60, la novela experimental. La renovación en la novela tiene que ver con la influencia de modelos europeos y norteamericanos de los años 20, como Kafka, Proust y Joyce con Y, así como de la novela hispanoamericana con Vargas Llosa y La ciudad de los perros y Cortázar, Rayuela, fundamentalmente, punto. Las características de la obra fundamental que renueva este periodo es Tiempos en silencio, de Luis Marín Santos. Otras obras importantes son la trilogía de los gozos y las sombras, de Gonzalo Torrente, 5 horas con Mario, de Miguel Delibes y Señas de identidad, de Juan Goistilo, etc. Ya está. Características de la novela experimental. Desaparición del narrador omnisciente. Uso del perspectivo. Se regala a un segundo plano el argumento, la anécdota tiene un papel más importante, punto, finales abiertos. Otro. En la estructura, siguiente característica. En la estructura desaparece el capítulo y aparecen las secuencias no numeradas. Las técnicas más usadas son el contrapunto y caleidoscopio. Se rompe la regularidad temporal y se crea un caos cronológico, con avances y retrocesos temporales. El protagonista está en conflicto con el entorno o consigo mismo. Se utiliza el monólogo interior. El narrador interviene. Estilística, gran riqueza lingüística, nuevas palabras. Neologismo, desaparece la frontera entre prosa y verso, así como la puntuación. Y adquiere importancia lo visual, en total son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 características.